de las entrevistas en 24 horas. 7:25 de la mañana. A esta hora queremos darle la bienvenida en este espacio a la abogada Ana Galarza. Ella es asambleísta electa por el Movimiento Construye. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días, Liz. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cariñoso a todas las personas que nos están acompañando en este diálogo. Gracias a usted nuevamente por estar esta mañana con nosotros para analizar lo que se prevé, pues ya vaya a ser el desarrollo de este nuevo periodo legislativo, ¿no? Estamos ya prácticamente a 2 semanas de que se instale esta asamblea, se lleve a cabo la primera sesión y se prevé pudiera ser algo accidentada. Y esto por la presencia del general Patricio Carrillo en la dirección de esta sesión, al ser uno de los asambleístas más votados, pues ya hay quienes anticipan que esto no lo permitirán debido a la prohibición que tiene él para ejercer cargos públicos. ¿Cómo ustedes, qué escenarios prevén ante esto que ya pues algunos han venido anunciando? Como el correísmo ha venido persiguiendo permanentemente a Patricio Carrillo, hay que poner un poco en contexto por qué persiguieron a Patricio Carrillo. Él estuvo liderando la contención de los paros que se realizaron a nivel nacional. Recordemos que la protesta es un derecho que tenemos como ciudadanos, pero no protesta con violencia. Y en esos paros nosotros pudimos ver inclusive cómo ciertos sectores incluso llegaron hasta envenenar el agua, que fue lo que hicieron en la ciudad de Ambato. Envenenaron las fuentes de agua que llegaban hasta hogares, hospitales, neonatología, etcétera. Entonces, lo que hizo Patricio Carrillo mientras era ministro, mientras estaba al frente de la policía, fue contener esa ola de violencia para que no siga sucediendo más catástrofes en el país. Sin embargo, el correísmo buscó perseguirle y vengarse, y por lo tanto hubo una censura y destitución ilegal hacia Patricio Carrillo. Quien también encabezó esa persecución hacia Patricio Carrillo fue el asambleísta Peter Calo, aquel asambleísta de Pachacuti que fue sentenciado hace pocos días por el delito de violación, por haber tenido un acceso carnal forzado con una mujer que no deseaba tener esa relación sexual. Entonces nos estamos dando cuenta que no solamente carece de un tema de legalidad la destitución de Patricio Carrillo, sino también de moralidad. Sin embargo, de ello, conociendo la agenda de persecución, violencia y venganza que pues encabeza el correísmo, se ha insistido en la defensa legal de Patricio Carrillo, y en todas las instancias, tanto en la electoral como en la constitucional, siempre ha ganado Patricio Carrillo. Por lo tanto, preveyendo cualquier acción de venganza del correísmo hacia Patricio Carrillo, nosotros vamos a tener lista pues medidas cautelares para que él pueda ejercer sus funciones como asambleísta, donde cerca de 2 millones de ecuatorianos pusieron su voto de confianza para que una de las personas que más conoce de seguridad a nivel nacional sea su voz en la Asamblea Nacional, y es Patricio Carrillo. Ahora, en esta primera sesión se designarán a las autoridades de la Asamblea Nacional. Hasta ahora solo ha sonado el nombre del asambleísta Henry Kronfle para presidir este periodo de la Asamblea. ¿Ustedes como Movimiento Construye apoyarían esa candidatura también? Nosotros estamos de acuerdo que dentro del Consejo de Administración de la Legislatura, que es donde está la presidencia, 2 vicepresidencias, 4 vocalías, pueda haber pues distintas representaciones de los bloques que constituyen la Asamblea Nacional. Uno de los nombres que se ha mencionado como una opción para presidente de la Asamblea Nacional es el del compañero Henry Kronfle, con el cual nosotros estaríamos de acuerdo siempre y cuando no se nos imponga una alianza absolutamente negativa para el país, que sería con el correísmo. Recordemos que en días anteriores, incluso el expresidente Rafael Correa llamó mentiroso al asambleísta electo Kronfle, porque el asambleísta electo Kronfle mencionó que nadie nunca les ha planteado censurar y destituir y perseguir a la fiscal general del Estado. Y el expresidente Correa mencionó que él estaba mintiendo, porque el correísmo le había dicho claramente que parte de la alianza que tendría que existir entre ADN, Partido Social Cristiano y correísmo era perseguir y vengarse de la fiscal general del Estado. En ese sentido, Construye jamás estará de acuerdo en formar parte de una agenda de impunidad, venganza, persecución
odio y obviamente mafias políticas que le hicieron mucho daño al país. Pero ¿y cómo será la relación de Construye con el movimiento ADN, que es el movimiento también del presidente electo Daniel Noboa, si es que este movimiento sí llega a establecer una alianza, como se ha venido también rumorando, un acuerdo con el correísmo, con el Partido Social Cristiano, que es lo que también se ha dicho días atrás, ¿no? Quiero ser enfática y mencionar esto a nivel nacional y que sea de forma pública. Construye está dispuesta a ser una herramienta de alivio para el país, de gobernabilidad para el presidente electo Daniel Noboa. Existe el número suficiente de votos para que el presidente electo Daniel Noboa cuente con el resto de bancadas legislativas que no pertenecen a las mafias políticas y que no buscan impunidad. Ahora, que quieran engañarle al pueblo ecuatoriano disfrazando la impunidad, el odio, la venganza y la corrupción con, entre comillas, gobernabilidad, nosotros no nos vamos a prestar para eso, para ese tongo. El presidente Daniel Noboa puede tranquilamente tener una mayoría legislativa que le permita gobernar sin el correísmo. Ya en los próximos días, cuando se instale la Asamblea Nacional, a través de las votaciones de su bloque legislativo, que es ADN, el país podrá conocer si se consumó el pacto del presidente electo Daniel Noboa con el expresidente Rafael Correa a cambio de impunidad, o si por el contrario el presidente Daniel Noboa ha reflexionado y ha entendido que él fue electo por un país que buscaba una opción distinta al correísmo y que por lo tanto no puede coludirse con una organización político-criminal. Así que queda públicamente sentado que Construye está dispuesta a hacer una mayoría anti-impunidad, pro-justicia y anti-mafias políticas. Pero como asambleísta electo, por eso le realizaba la pregunta de cuál sería la postura del bloque Construye, del bloque de esta bancada legislativa, si es que el bloque de ADN sí decide pactar con la Revolución Ciudadana para poder darle viabilidad al plan de gobierno del presidente electo Daniel Noboa a través de lo que requiera pasar por la Asamblea Nacional. El intercambio que ha exigido el correísmo a cambio de entregar los votos de sus asambleístas ya ha sido publicado por el expresidente Rafael Correa. Uno de los puntos es el perseguir, vengarse, destruir a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Nosotros obviamente no estamos de acuerdo con una agenda de persecución, venganza, de mafia. Sin embargo, de ello, la razón no pide fuerza, mi querida Liz. Cuando hay propuestas que son claramente beneficiosas para el país, más allá de que si el presidente Daniel Noboa comete su suicidio político pactando con las mafias que le hicieron daño al Ecuador, es decir, uniéndose al correísmo, más allá de si él decidiese pactar con la mafia política al interior de la Asamblea Nacional, si la propuesta del presidente Noboa es beneficiosa para el país, va a contar con los votos de Construye, porque nosotros llegamos con madurez política. Nadie quiere una asamblea conspirativa ni obstruccionista. Cuando hay una propuesta que va a ayudar a salir adelante al Ecuador, el voto de Construye será siempre afirmativo, independientemente de quién sea el proponente. ¿Y como Construye han tenido ya alguna conversación o acercamiento con el presidente electo Daniel Noboa o con su movimiento al interior de la Asamblea? Estamos esperando a que llegue de su tour, de su viaje por el extranjero para poder tener un diálogo. Conocemos que se ha reunido con otras bancadas legislativas. Vuelvo y repito, que quede sentado de forma pública. Construye que seguimos del legado de Fernando Villavicencio. Estamos dispuestos a formar parte del equipo de trabajo desde la Asamblea Nacional con el presidente Daniel Noboa para todo lo positivo para el país, siempre y cuando no se nos quiera condicionar que nos unamos con las mafias políticas que le hicieron daño al país y que incluso a nuestro líder, Fernando Villavicencio, le persiguieron hasta el último día de su vida y que incluso después de muertos se burlaron de que haya sido asesinado. Entonces, para nosotros eso es una línea roja que va a ser inamovible. Nosotros jamás podríamos coludirnos con el correísmo porque somos antagónicos. Nosotros representamos la lucha en contra de la corrupción que ellos encarnan después de haber desfalcado durante una década las arcas del Estado ecuatoriano. Ahora, ¿a cuántas comisiones quizás o a cuáles también está aspirando el movimiento Construye al interior de la Asamblea?
Bueno, nosotros buscamos tener representatividad en la gran mayoría de comisiones. Tenemos que entender que nuestros asambleístas representan a distintas zonas del país, a zonas amazónicas, a la zona costera, también representan, por ejemplo, al sector ganadero, de agricultura, y cada uno en su área de experticia tiene mucho que brindar a cada una de las comisiones permanentes especializadas. Tenemos que señalar también que en este periodo legislativo no hay tiempo que perder y va a haber comisiones que tengan una carga de trabajo mucho más grande, por lo tanto la responsabilidad es amplia y para esas comisiones se tiene que designar asambleístas que tengan no solamente conocimiento, sino también experiencia parlamentaria. Comisiones como la Comisión de Fiscalización, no nos olvidemos que hay muchos juicios políticos que se encuentran represados y que tienen que ir siendo solventados y resueltos en el orden cronológico en el que han sido presentados. La Comisión Económica, de Régimen Económico y Tributario será muy importante en esta legislatura, ya que el presidente electo incluso ha anunciado que va a emitir un proyecto económico urgente cada mes. Por lo tanto, el CAL designará lo más probable esos proyectos a esta Comisión de Régimen Económico y Tributario y por lo tanto esa será una de las comisiones que tenga más responsabilidad, más carga de trabajo y que tendrá que trabajar sin descanso, literalmente y prácticamente 24/7, porque es un periodo muy corto en el cual tenemos que tratar de solventar dos pilares fundamentales que tiene el país como problemas estructurales actualmente, que es la falta de seguridad que sigue creciendo, la inseguridad y también la falta de oportunidades de trabajo, de inversión y de crecimiento económico para el país, para de esa manera evitar que se sigan desmembrando las familias por el tema de la migración obligada que se está dando, porque las familias están pasando miedo por la inseguridad y hambre por la falta de oportunidades de empleo. Aunque hay quienes ya anticipan que también tendrá mucha importancia precisamente el dar paso a los juicios políticos y no quizás manteniendo el orden cronológico, porque ya hay quienes mencionan que en prioridad pudiera tener un juicio político al actual presidente Guillermo Lasso o a la fiscal Diana Salazar. La ley es clara, nosotros tenemos que ser absolutamente respetuosos con lo que dice la Constitución, con lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Muchas veces en la Asamblea se utiliza la frase de esto es político, no es jurídico, y eso no debería seguir sucediendo. Todo lo político debería ser jurídico, porque lo que no es jurídico es ilegal, y lo que es ilegal es una injusticia, y esas injusticias en derecho internacional terminan siendo juzgadas, y es el Estado ecuatoriano, todos los ecuatorianos los que tenemos que terminar pagando una indemnización a la persona que haya sido vejada en sus derechos por parte de la Asamblea Nacional. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con lo que se establece la ley, ser técnicos, no estar dentro de una agenda política de persecución y de venganza, sino ceñirnos literalmente a las pruebas de cargo y de descargo en lo que corresponde, por ejemplo, al tema de juicios políticos y dejar a un lado esa triste historia de las asambleas nacionales y congresos que únicamente se basaban en si existen los votos o no existen los votos. Aquí nosotros tenemos que ser respetuosos de los derechos de todas las personas porque nadie está por sobre la ley ni por debajo de la ley. Gracias, abogada Galarza, por haber estado esta mañana con nosotros como asambleísta electa por el Movimiento Construye, dándonos a conocer cuál es la posición con la que van a llegar a este nuevo periodo legislativo. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Liz. Una excelente semana para todas las personas que nos acompañaron. Que quede constancia que la bancada de Construye está dispuesta a ser parte de una opción positiva para el país, sin que esa opción contemple a las mafias políticas. Que Dios bendiga a nuestro país y que el presidente Daniel Noboa recapacite esa intención que probablemente tiene de aliarse con las mafias políticas del Ecuador. Que Dios bendiga a nuestro país. Gracias nuevamente, que tenga un buen día. 7:38 de la mañana, vamos a una pausa y regresamos con más.